Filogenia, tendencias macroevolutivas y biogeografía histórica de perezosos, por Luciano Varela y colaboradores. Los perezosos, como otros organismos del superorden Cerartra, son un grupo de mamíferos que después de una larga historia evolutiva y diversificación en América del Sur, se establecieron en las islas del Caribe y luego llegaron a América del Norte durante el gran intercambio biótico americano, formando parte de la megafauna del Pleistoceno. Aunque la mayoría de los taxones se extinguieron, solo sobrevivieron dos pequeños géneros arbóreos, Bradypus y Coleopus, que diversificaron a partir de Pseudogliptodon, el perezoso más antiguo de América del Sur. Se han reconocido 5 clados principales dentro de Folívora: Melodontidae, Nototheridae, Megatheridae, Megalonchidae y Bradypodidae. Aunque bien, los perezosos son considerados miembros abundantes entre los mamíferos sudamericanos, espléndidamente aislados. La siguiente, por favor. Objetivo. Folívora, al ser un clado antiguamente diverso, la formulación de un marco filogenético a escala temporal es esencial para comprender su diversificación, evolución fenotípica e historia biogeográfica. El análisis de este estudio está centrado en evaluar las áreas más probables que pudieron dar origen a los diferentes clados, su distribución biogeográfica entre las regiones de América del Sur, así como los eventos de dispersión en América Central, del Norte y el Caribe. Esto a partir de la reconstrucción de las relaciones filogenéticas, estimación de los tiempos de divergencia, dinámica macroevolucionaria y de la biogeografía histórica. Siguiente, por favor. Hipótesis biogeográfica. América del Sur es el área más probable en la que se pudo haber originado Folívora, ya que este origen está estrechamente relacionado a la temprana elevación de la cordillera de los Andes. Además, los primeros registros que se tiene sobre estos animales datan del Eoceno tardío en Chile y Argentina. Después de una larga historia de evolución y diversificación, principalmente en América del Sur, se encontró un perezoso que ha sido reportado para el Oligoceno temprano, en Puerto Rico. Si este registro es correcto, para ese tiempo, Folívora ya se habría extendido y además establecido en las islas del Caribe. Posteriormente, por dispersión a través de América Central, llegaron a América del Norte durante el gran intercambio biótico americano. Siguiente, por favor. Para los métodos empleados utilizaron datos morfológicos. Se realizó un ensamble, una supermatriz, que incorpora datos e incluyeron la mayoría de los géneros de perezosos recientemente descritos, así como algunos géneros no incluidos previamente en la hipótesis filogenética de los perezosos. La supermatriz final utilizada en este estudio incluye un total de 361 caracteres, 286 craneales y 75 postcraneales, de los cuales 127 son multiestatales y 77 de ellos fueron tratados como ordenados. Para la filogenia se estimó a partir de los datos morfológicos con Folívora, Firmingula, Filosa y Cingulata como grupos monofiléticos. Para garantizar la colocación correcta del grupo externo, se consideraron dos esquemas de partición morfológica, ya que se ha demostrado que diferentes partes del esqueleto de mamíferos pueden evolucionar a diferentes velocidades. Para los tiempos de divergencia, se realizó un análisis paralelo con una topografía sin restricciones para evaluar su impacto. Para esto se reparó la monofilia de Cingulata, Pilosa, Verminguila y Folívora. Se empleó un árbol de nacimiento-muerte con muestreo de horizonte en serie. Para la diversidad, disparidad y tasas fenotípicas se obtiene un gráfico de linaje a través del tiempo y la filogenia, calibrada en el tiempo, que representa los cambios de la diversidad genérica muestreada en la filogenia. Además, se estimaron las tasas de diversificación y rotación y se exploró la existencia de posibles cambios en los procesos de especiación y extinción. Para tener en cuenta las lagunas del registro fósil y los datos faltantes debido al material fragmentado, realizaron dos correcciones filogenéticas basadas en la filogenia calibrada en el tiempo. En el primer lugar utilizaron estados ancestrales inferidos para reemplazar los datos faltantes de taxones de punta, y en segundo lugar cada rango de taxón se determinó de acuerdo con su duración en la filogenia y se agregaron nodos internos al análisis como ancestros hipotéticos para aumentar los datos muestreados. En la biogeografía histórica, el propósito de este análisis fue estimar los rangos ancestrales y los procesos probables que condujeron a la distribución de los perezosos fósiles y los existentes. La reconstrucción de la distribución ancestral se basó en la filogenia calibrada en el tiempo. El análisis se centró en evaluar el área de origen más probable de los diferentes clados de perezosos, la distribución geográfica entre las regiones de Sudamérica, así como los eventos de dispersión en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. La aproximación biogeográfica utilizada fue la biogeografía basada en eventos.
ya que podemos analizar procesos biogeográficos como dispersión, vicarianza y extinción. Se estudia un linaje particular y se utiliza el análisis de dispersión, vicarianza, DIVA. Además, se pueden analizar tasas de evolución y reconstrucción de la filogenética. En los resultados, en el análisis filogenético, se obtuvieron 5 clados de Folívora, anteriormente mencionados. El grupo más antiguo es Pseudoglyptodon, seguido del grupo hermano Platypus. Pseudoglyptodon está estrechamente relacionado con Vermilingua dentro del orden Pilosa, el cual se considera un nodo entre los dos grupos. En el tiempo de diversificación, Folívora diversificó hace 57.7 millones de años y sus subgrupos, Bradypus y Eufolívora, diversificaron hacia alrededor de 39 millones de años. En cuanto a las tasas fenotípicas y diversidad, el primer pico de diversificación del grupo se llevó a cabo en el Mioceno, seguido de un decaimiento, pero posteriormente surgió otro pico de gran diversificación en el Mioceno tardío. A finales del Pleistoceno aumentó la tasa de extinción de la mayoría de los grupos de este clado. Siguiente, por favor. Historia biogeográfica. Se encontró registro en América del Sur y los Andes, por lo que se infiere que aquí es en donde se llevó a cabo la historia temprana del grupo. La diversificación de algunos clados, algunos grupos, coincide con el evento de elevación de los Andes, lo cual ocasionó que se llevara a cabo la dispersión hacia Norteamérica, también apoyado por el cierre del Istmo de Panamá, hace 10.3 millones de años aproximadamente. La radiación adaptativa bajó en América Central y se reingresaron otra vez algunos clados en América del Sur. A finales del Plioceno hubo una dispersión y causó la restricción de algunos grupos a determinadas zonas. Esto tiene que ver con el mapa que se ve aquí, en el cual se observa que los grupos actuales, que son Coleopus y Bradypus, están entre Brasil y América Central, mientras que los grupos antiguos se desarrollaron en la región andina y en la Patagonia. Finalmente, la gran extinción de la megafauna afectó a este grupo, causando la extinción de la mayoría de los clados. Hay un sesgo de registros fósiles, por lo que las rutas de dispersión no son tan claras e incluso surgieron algunas hipótesis alternativas para explicar algunos eventos de dispersión, tanto de este grupo como de otros mamíferos. Otro punto importante es cómo el conocer la historia biogeográfica del grupo ha ayudado a entender su diversificación y evolución. La que sigue, por favor. A partir de la historia biogeográfica, la reconstrucción de la filogenia y la estimación de los tiempos de divergencia, podemos establecer 3 picos y sus posibles causas de aumento de la diversidad durante el Pleistoceno tardío. Está dividido en el santacruciano, el guayqueriano y el lujaniano. La que sigue, por favor. El santacruciano se puede observar una caída de la diversidad original asociada a la elevación de la cordillera andina y al cambio climático causado por la glaciación de la Antártida. Esto provocó que se pasara de observar a temperaturas cálidas y templadas a ambientes áridos y fríos. Posteriormente se dio una adaptación de especies restantes, las cuales representaron un incremento en la tasa de diversificación. A esta tasa también se le aumenta lo provocado por la vicarianza por la elevación de la cordillera andina. Esta diversificación se vio principalmente en los grupos Megatheridae y Nototheridae. La que sigue, por favor. En el guayqueriano también se observó un aumento en la diversidad perteneciente a la familia Megalonchidae. Sin embargo, la caída de la diversidad durante este periodo se asoció al intercambio biótico americano, donde los herbívoros de América del Norte representaron competidores ecológicos, afectando principalmente a la familia Mylodontidae. La que sigue, por favor. Durante el Lujaniano también se observó un aumento en el pico de la diversidad. Esto se fue explicado por 2 factores. La radiación adaptativa en América del Norte y las Antillas por parte de la familia Megalonchidae, dada por intercambio biótico americano, y un aumento en el tamaño corporal en los grupos de la familia Mylodontidae. Esto permitió la invasión de nuevos nichos, evitando la competencia con especies que ingresaban a Sudamérica por el mismo intercambio biótico. La que sigue, por favor. Finalmente, se observó una caída final de la diversidad. Esto se cree ocurrió al final del Pleistoceno con la extinción de todos los grupos, con excepción del género Bradypus y Coleopus. Ambos son arbóreos altamente especializados y los podemos observar hoy en día. Esto se cree fue ocasionado por una combinación entre el cambio climático y el impacto antropogénico.
Durante el artículo se llevó a cabo un análisis de disparidad morfológica, el cual señala que el clado truncó prematuramente. Esto quiere decir que tenían aún mayores posibilidades de diversificar de no haberse llevado a cabo su extinción. Finalmente, podemos concluir que la historia biogeográfica de un grupo, en función de otros métodos y disciplinas, tienen el potencial de demostrarnos lo que es, lo que fue y lo que pudo ser el ensamblaje biótico. Ahora hablaremos de las problemáticas con la reconstrucción biogeográfica. La que sigue, por favor. En filogenia y tiempos de divergencia, la falta de material molecular en los fósiles de los perezosos provoca que los análisis filogenéticos moleculares sean confusos o incompletos, y junto con el muestreo deficiente hace que los resultados de los estudios moleculares y morfológicos tengan diferencias o no coincidan. Por eso se optó por darle más peso a los cambios morfológicos que ha sufrido el grupo a lo largo del tiempo. Los muestreos deficientes y la mala clasificación de los fósiles causan una mala interpretación de los especímenes, y esto provoca problemáticas en la topología. La diversidad de los linajes tiene variaciones debido a un sesgo en el muestreo y en el registro fósil. La que sigue, por favor. Respecto a las problemáticas con la reconstrucción de la biogeografía histórica, el registro fósil encontrado en las zonas muestreadas presenta un sesgo en la información y hace falta evidencia fósil para tener un análisis biogeográfico más convincente. La falta de evidencia fósil en ciertos periodos como el Terciario medio o el Holoceno provoca que haya confusión sobre la taxonomía actual del grupo. Sin embargo, se menciona que en los últimos años se ha ido llenando los huecos gracias a los recientes descubrimientos en América Central.